¿Sabías que en la tradición bíblica Dios no creó un solo leviatán, sino dos? Esta idea, poco conocida pero presente en antiguos textos judíos, plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué entonces solo uno sobrevivió? En este documental, vamos a adentrarnos en el origen y el significado del leviatán, esa criatura imponente mencionada en libros como Job, los Salmos o Isaías. Exploraremos cómo fue interpretada a lo largo de los siglos, símbolo del caos, del poder divino o incluso del mal, y nos detendremos en una tradición rabínica muy particular que afirma que Dios destruyó al leviatán hembra para evitar consecuencias imprevisibles para el mundo. Si te interesa entender qué representa realmente esta figura en el pensamiento bíblico y qué papel podría jugar en el juicio final, te invito a acompañarnos en este recorrido por textos sagrados, relatos apocalípticos y antiguas interpretaciones. Suscríbete, activa la campanita y comencemos este viaje por uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia. Comencemos este recorrido por uno de los misterios más fascinantes de las Escrituras. En el vasto escenario de la creación, el leviatán emerge como el guardián del caos, una figura que desafía el orden establecido por Dios. La narrativa de la creación en el libro del Génesis establece un marco claro en el que se manifiesta la dualidad entre el orden y el caos. Dios, al crear el mundo, ordena las tinieblas y separa las aguas, estableciendo un cosmos estructurado que contrasta con la confusión primordial. Esta creación no es solo un acto de poder, sino también una afirmación de la soberanía divina sobre el caos representado por el leviatán, quien, en textos como Job 41, es descrito con una majestuosidad aterradora, simbolizando las fuerzas indomables que deben ser controladas. El leviatán, en la mitología antigua, no es exclusivo de la tradición bíblica, sino que aparece en varias culturas como una representación del caos y la desolación. En textos cananeos, por ejemplo, se menciona a una criatura similar que también encarna la lucha entre el orden divino y el desorden. Esta figura mitológica se convierte en un símbolo de las fuerzas que amenazan con desestabilizar el delicado equilibrio del cosmos. Fuentes históricas y mitológicas muestran que el leviatán no solo es un monstruo a ser derrotado, sino un componente esencial en la narrativa de creación, donde su mera existencia resalta la grandeza del acto creador de Dios. A medida que exploramos el papel del leviatán, es crucial considerar su contexto mitológico y teológico. En la cosmovisión bíblica, el leviatán desempeña un rol ambivalente, actuando como un guardián del caos, que a pesar de su potencial destructivo, es necesario para mantener el equilibrio de la creación. Su desafío a la autoridad divina resuena en la narrativa bíblica, donde la superación de este ser se convierte en un símbolo de la victoria del orden sobre el desorden. Esta lucha no es solo un enfrentamiento físico, sino una metáfora de la lucha espiritual entre las fuerzas de la vida y la muerte, entre el orden y el caos. Las interpretaciones teológicas del leviatán varían ampliamente entre las diferentes tradiciones religiosas. Algunos teólogos lo ven como una representación del mal, mientras que otros argumentan que su existencia es necesaria para la manifestación del poder divino. Eruditos como Walter Brueggemann y David Noel Friedman han analizado la figura del leviatán, destacando su rol en la teología del Antiguo Testamento como un símbolo de la resistencia a la creación divina. Estas interpretaciones enriquecen nuestra comprensión del leviatán, revelando su complejidad como un símbolo de la lucha entre el orden y el caos. Comparar el leviatán con otras criaturas bíblicas que simbolizan el caos y el orden, como Behemoth o los ángeles caídos, permite profundizar en su función dentro de la narrativa general de la creación. Cada una de estas criaturas representa diferentes aspectos de la dualidad del universo creado, donde el leviatán, al ser un guardián del caos, se convierte en una figura clave que contrasta con las fuerzas del orden divino. Esta interacción entre el caos y el orden no es meramente descriptiva, sino que articula una visión del mundo en la que el desafío y la adversidad son partes integrales de la existencia. El impacto cultural del leviatán se ha extendido más allá de su origen bíblico, influyendo en el arte, la literatura y la filosofía a lo largo de los siglos.
Desde las representaciones en la pintura hasta su simbolismo en la literatura clásica, el Leviatán ha sido reinterpretado y reintegrado en diversas narrativas que exploran la relación entre la creación y el caos. Esta figura ha servido como un poderoso símbolo que trasciende su contexto original, resonando con la lucha humana por entender el orden en medio de la confusión. Así, el Leviatán no solo representa el caos, sino que se convierte en un símbolo de la lucha eterna entre la creación divina y las fuerzas del desorden. Su presencia en la narrativa bíblica subraya la importancia de la tensión entre el orden y el caos, una lucha que define no solo el cosmos, sino también la experiencia humana en su búsqueda de significado y estabilidad en un mundo complejo y a menudo caótico. La creación de dos leviatanes plantea una intrigante dicotomía en la narrativa bíblica, donde el caos y el orden coexisten en tensión. En este contexto, el término dicotomía se refiere a la existencia de dos entidades que, aunque aparentemente opuestas, son interdependientes y representan conceptos fundamentales en la teología bíblica. Los leviatanes simbolizan la lucha entre el orden divino, representado por el leviatán que persiste, y el caos primordial, encarnado por el leviatán que es destruido. Esta dualidad se encuentra en varios textos, incluyendo Job 41, donde se describe la majestad y el temor que inspira el leviatán, y en Salmos 104, donde se refleja la soberanía de Dios sobre las fuerzas del caos. La narrativa sobre la creación de ambos leviatanes se encuentra arraigada en la tradición rabínica y en textos sagrados, donde se destaca su propósito en el cosmos. Según algunos comentarios, el primer leviatán fue creado para ser un símbolo de la fuerza y el poder de Dios en la creación, mientras que el segundo leviatán fue concebido como una representación del caos que desafía el orden divino. Esta narrativa no solo establece un equilibrio entre las fuerzas opuestas, sino que también resalta la intención de Dios de mantener el orden en un universo que podría fácilmente caer en el desorden. Para entender mejor esta dualidad, es esencial revisar las razones detrás de la destrucción de uno de los leviatanes. La decisión divina de eliminar al leviatán del caos puede interpretarse como una afirmación de la soberanía de Dios y su deseo de establecer un orden en el mundo. Teólogos como Maimónides y otros han argumentado que la destrucción del leviatán caótico no solo sirve para restaurar el orden, sino que también es un acto de misericordia, ya que previene la anarquía que podría surgir de su existencia. De este modo, la narrativa refleja no solo una lucha cósmica, sino también una profunda implicación teológica en la comprensión de la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. El simbolismo de esta dicotomía se extiende a otras partes de la Biblia y se encuentra presente en la tradición teológica a lo largo de los siglos. La lucha entre el orden y el caos se manifiesta en historias como la creación en Génesis, donde el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas caóticas, y en el relato del diluvio, donde el agua, símbolo del caos, es utilizada por Dios para restaurar el orden. Además, se pueden encontrar paralelismos en otras culturas, donde dualidades similares reflejan tensiones entre fuerzas opuestas, evidenciando la universalidad del tema. La comunidad religiosa ha reaccionado de diversas maneras ante la creación y destrucción de los leviatanes. Algunos grupos ven en esta narrativa una advertencia sobre las consecuencias del desorden y la importancia de la obediencia a la voluntad divina. Líderes religiosos han ofrecido testimonios que resaltan la relevancia de esta historia en la enseñanza moral y espiritual, enfatizando cómo la lucha entre el orden y el caos se refleja en la vida cotidiana de los creyentes, invitándolos a buscar el orden en un mundo a menudo caótico. Finalmente, esta dicotomía impacta significativamente en la cosmovisión bíblica, afectando la comprensión del mal y el orden. La existencia de un leviatán que representa el caos sugiere que el mal no es simplemente la ausencia de bien, sino una fuerza activa que desafía el orden divino. Ejemplos en la literatura teológica, como las reflexiones de Agustín sobre el mal y su origen, ilustran cómo esta dualidad puede informar la comprensión del sufrimiento y la justicia divina. En este sentido, la narrativa de los leviatanes no solo invita a una profunda reflexión sobre el orden y el caos en nuestra propia existencia, sino que también proporciona un marco para entender las luchas espirituales y morales que enfrentamos en un mundo complejo. Los leviatanes han sido históricamente considerados monstruos del abismo.
Su presencia en la Biblia y la tradición judía nos ofrece un profundo entendimiento de su simbolismo. Las primeras menciones de los leviatanes se encuentran en textos bíblicos, donde aparecen como criaturas temibles que habitan en las profundidades del mar. Por ejemplo, en el libro de Job, se describe al leviatán como un ser formidable, cuyo poder es inigualable, sugiriendo su naturaleza caótica y destructiva. Al analizar estas referencias, se revela un contexto en el que el leviatán actúa como símbolo de las fuerzas descontroladas que desafían el orden divino, reflejando las luchas primordiales entre el caos y el cosmos. A medida que exploramos su evolución, es crucial considerar cómo estos monstruos han sido interpretados a lo largo de la tradición rabínica, a través de textos como el Talmud y el Midrash, ha contribuido a una comprensión más matizada de los leviatanes. En estos textos se presenta al leviatán no solo como un monstruo aterrador, sino también como un elemento del plan divino. Se discute su destino y su papel en la creación y la restauración del mundo, lo que introduce una dimensión teológica que enriquece la narrativa. Este enfoque permite apreciar cómo la figura del leviatán ha sido adaptada en el pensamiento judío, convirtiéndose en un símbolo de la lucha constante entre el orden que establece Dios y el caos que desafía su autoridad. El simbolismo detrás de los leviatanes como monstruos del abismo está intrínsecamente vinculado al concepto de caos primordial. Teólogos sostienen que la figura del leviatán representa las fuerzas del mal y el desorden que Dios debe dominar. Este simbolismo no es exclusivo del leviatán, ya que se puede establecer un paralelo con otras criaturas bíblicas como Behemoth, quien también encarna aspectos de caos y descontrol. La relación entre leviatán y Behemoth en la narrativa bíblica subraya la dualidad de la creación, donde el orden y el caos coexisten y se enfrentan en una lucha cósmica que refleja la visión del mundo en la teología antigua. El impacto de la figura del leviatán se extiende más allá de la tradición religiosa, alcanzando la cultura popular contemporánea. La imagen del leviatán ha sido reinterpretada en diversas obras literarias y artísticas, donde se exploran temas de poder, dominio y la lucha contra fuerzas incontrolables. Ejemplos de estas reinterpretaciones pueden encontrarse en la literatura moderna, como en las obras de autores que utilizan el leviatán como metáfora de conflictos internos o sociales. Estas representaciones contemporáneas revelan cómo la figura del leviatán sigue resonando en el imaginario colectivo, actuando como un símbolo de las luchas que enfrentamos en nuestras propias vidas. Para entender la relevancia del leviatán en la tradición, es enriquecedor considerar las opiniones de expertos en mitología y teología. A través de entrevistas y citas, se puede observar cómo estos especialistas analizan la figura del leviatán y su impacto en la narrativa religiosa, así como su simbolismo en el contexto más amplio de la lucha entre el orden y el caos. Estos testimonios no solo aportan profundidad a la discusión, sino que también subrayan la importancia de los leviatanes en la comprensión del mundo antiguo y su legado perdurable en la cultura contemporánea. La tradición perdida de los leviatanes resuena en nuestra cultura contemporánea, revelando la persistencia de la lucha entre el orden y el caos. Entre las aguas de la creación emergen criaturas del caos, entre ellas el temido leviatán, cuya existencia plantea preguntas profundas sobre el orden divino. El relato de la creación en el libro del Génesis ofrece un marco fundamental para explorar el origen de estas enigmáticas entidades. En este contexto, se menciona que Dios creó a las criaturas vivientes, y la interpretación de estas criaturas del caos ha sido objeto de estudio en múltiples textos bíblicos y comentarios teológicos. A través de una lectura atenta, se puede observar que el caos, representado por el agua primordial, es un elemento esencial en la narrativa de la creación, subrayando el contraste entre el desorden y la ordenación divina. El leviatán, en particular, se destaca como una criatura del caos. Su representación en la tradición bíblica no solo sugiere su poder y grandeza, sino que también simboliza las fuerzas de desorden que Dios debe confrontar y dominar. Expertos en teología han señalado que el leviatán, mencionado en textos como Job 41, se presenta como un adversario formidable cuya existencia desafía la soberanía divina. La imponente descripción de esta criatura como un monstruo marino sugiere una dualidad. Mientras que encarna el caos, también es utilizada como un símbolo de la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal.
Para entender mejor la creación del Leviatán, es fundamental considerar su relación con otras criaturas del caos. Behemoth y Rahab, por ejemplo, son mencionados en el contexto bíblico como representaciones de fuerzas caóticas similares. Behemoth, a menudo descrito como un gran animal terrestre, y Rahab, que simboliza el mar tumultuoso, complementan la representación del Leviatán al subrayar la idea de que el caos puede manifestarse en diversas formas. Estos seres, al igual que el Leviatán, invitan a reflexionar sobre el papel del desorden en la narrativa de la creación y su significado teológico en la lucha entre el orden y el caos. El simbolismo del agua en la creación de estas criaturas resulta crucial para comprender su implicación en el caos primordial. En muchas tradiciones mitológicas, el agua es a menudo vista como un símbolo de desorden y confusión, representando un estado de existencia anterior a la creación del mundo ordenado. La Biblia, al presentar el agua como el medio a través del cual Dios da forma a la creación, refuerza esta idea de que el caos es una parte intrínseca del proceso creativo. Esta noción se encuentra arraigada en la cosmovisión de diversas culturas, donde el agua, en su forma más salvaje, encarna tanto potencial como peligro. Las interpretaciones teológicas de la creación de criaturas del caos varían significativamente entre diferentes tradiciones religiosas. Por ejemplo, algunas corrientes del pensamiento judío consideran que estas criaturas tienen un propósito dentro del plan divino, actuando como recordatorios de la fragilidad del orden humano frente a las fuerzas naturales. Teólogos contemporáneos han debatido sobre la relevancia de estas criaturas en la teología moderna, sugiriendo que su existencia ofrece una rica metáfora para explorar las tensiones entre el bien y el mal, el orden y el caos, que persisten en la experiencia humana. Finalmente, la creación de estas criaturas no solo enriquece la narrativa bíblica, sino que también resuena en nuestro entendimiento del desorden primordial. A lo largo de la historia, su influencia se ha manifestado en diversas expresiones culturales y artísticas, desde representaciones pictóricas en la Edad Media hasta su reinterpretación en la literatura contemporánea. Las criaturas del caos han capturado la imaginación de artistas y pensadores, reflejando la lucha eterna entre el orden y el caos. Este legado cultural no solo destaca su importancia en la narrativa religiosa, sino que también subraya la relevancia continua de estas figuras en la exploración de los misterios de la existencia. A través de los textos sagrados, el Leviatán emerge como una figura compleja, simbolizando el caos en un mundo creado por Dios. En el Antiguo Testamento, las menciones del Leviatán se encuentran en varios libros clave que ofrecen diversas interpretaciones sobre su naturaleza y significado. En el libro de Job, por ejemplo, se presenta al Leviatán como una criatura formidable, descrita en el capítulo 41 como un ser que no puede ser dominado por el hombre. Este texto no solo ilustra la grandeza de la creación divina, sino que también subraya la impotencia humana frente al caos. La imagen del Leviatán en Job es profundamente simbólica, representando el desafío que presenta el caos a la estabilidad y el orden que Dios establece en el mundo. En los Salmos, el Leviatán adquiere un simbolismo que se entrelaza con la creación y el caos. El Salmo 104, que celebra la grandeza de Dios como creador, menciona al Leviatán en un contexto que sugiere que esta criatura es parte de la creación divina, pero también un símbolo del desorden. En este salmo, el Leviatán es descrito como un ser que juega en las profundidades del mar, sugiriendo que, aunque Dios ha creado el mundo y lo ha ordenado, aún existen fuerzas caóticas que coexisten con el orden. Este simbolismo invita a una reflexión teológica sobre cómo el caos y el orden no son necesariamente opuestos, sino aspectos complementarios de la creación. Cada mención del Leviatán ofrece una nueva perspectiva sobre su papel en la narrativa bíblica, especialmente en el libro de Job. Mientras que el Leviatán se presenta como un adversario en Job, en Isaías el Leviatán es descrito como un monstruo que en el contexto del juicio divino será derrotado. Isaías 27:1 habla de la serpiente tortuosa y del Leviatán, sugiriendo que el poder del caos será finalmente sometido por el poder de Dios. Este contraste entre la creación y el caos se convierte en un tema recurrente que refleja la lucha en el corazón de la teología bíblica. En el Nuevo Testamento, las referencias al Leviatán son escasas,
pero su simbolismo persiste en la comprensión del mal y el adversario. Aunque no se menciona explícitamente, el concepto de un enemigo que se opone al orden divino se manifiesta en las enseñanzas de Jesús sobre el mal y la necesidad de resistencia espiritual. Este contexto resalta la relevancia del Leviatán como representación de los peligros que amenazan la creación y el orden establecido por Dios. A lo largo de la historia, el Leviatán ha sido interpretado de diversas maneras por eruditos y teólogos. Algunos lo han visto como un símbolo del mal absoluto, mientras que otros lo consideran una representación de las fuerzas naturales. Citas de teólogos como Thomas Aquinas y más contemporáneos como C.S. Lewis muestran la variedad de perspectivas sobre cómo el Leviatán se relaciona con el entendimiento del caos y el orden en la creación. Estas interpretaciones reflejan no solo la riqueza del simbolismo del Leviatán, sino también la evolución de la teología a medida que se enfrenta a nuevas preguntas sobre el mal y la naturaleza de Dios. El viaje a través de los textos sagrados revela un Leviatán que es tanto un adversario como un símbolo de la lucha eterna entre el orden y el caos. Esta dualidad se convierte en un componente crucial en la comprensión de cómo las tradiciones judeocristianas han abordado la existencia del mal y la imperfección en un mundo creado por un Dios que es, por naturaleza, orden y bondad. Las referencias al Leviatán, ya sea en el contexto del Antiguo o del Nuevo Testamento, ofrecen un marco teológico que invita a la reflexión sobre la lucha constante entre el caos y el orden, así como sobre el papel que cada individuo juega en esta narrativa divina. Desde Job hasta Isaías, la figura del Leviatán se transforma, reflejando una evolución en la comprensión del caos y el orden en la escritura bíblica. En el Osonselsem, libro de Job, el Leviatán es representado como una criatura formidable y caótica, simbolizando no solo el poder desatado de la naturaleza, sino también la majestad de la creación divina. Job 41 presenta al Leviatán como un ser indomable, cuyas características sobresalientes incluyen su gran tamaño, su piel escamosa y su capacidad para inspirar terror. La descripción, rica en imágenes vívidas, sugiere que el Leviatán no es solo un monstruo, sino una manifestación del caos que desafía la autoridad de Dios. Esta representación sugiere una visión del mundo donde el caos es una parte integral de la creación, y el poder divino se manifiesta en la capacidad de controlar y dominar estas fuerzas caóticas. Para entender esta evolución, es crucial comparar las características del Leviatán en ambos libros. En el libro de Isaías, la figura del Leviatán se transforma notablemente. Isaías 27:1 presenta al Leviatán como un ser tortuoso, que será derrotado en el futuro, lo que indica una perspectiva más optimista sobre el orden y la restauración. Esta representación enfatiza el control y la victoria de Dios sobre el caos, sugiriendo que el Leviatán, aunque sigue siendo una criatura poderosa, está destinado a ser sometido. La diferencia en la representación refleja una evolución teológica donde el Leviatán ya no es solo un símbolo del caos, sino también un recordatorio de la soberanía divina y la promesa de un orden restaurado. Este cambio en la narrativa refleja una evolución en la comprensión del caos y el orden en la teología israelita. La transición de una visión en la que el caos es una fuerza temible e incontrolable, como se observa en Job, a una en la que se anticipa la victoria sobre esa misma fuerza, como se encuentra en Isaías, sugiere un desarrollo en la manera en que las comunidades israelitas conceptualizaban su relación con Dios y el mundo. Estudios teológicos han señalado que esta evolución puede estar vinculada a los contextos históricos y sociales de los autores, quienes enfrentaron diversas crisis y buscaban respuestas en sus escrituras. La representación del Leviatán también simboliza la lucha entre el bien y el mal a lo largo de los textos. La imagen del Leviatán en Job destaca la formidable naturaleza del mal, mientras que en Isaías se manifiesta la promesa de su eventual derrota. Este dualismo ha sido objeto de estudio por varios eruditos, quienes afirman que el Leviatán se convierte en una metáfora de la lucha moral y espiritual que enfrenta la humanidad. Las citas de estos estudios resaltan cómo la figura del Leviatán se convierte en un símbolo de la resistencia ante el mal, reflejando una narrativa más amplia sobre la redención y la esperanza. La evolución del Leviatán ha tenido un impacto duradero en las tradiciones religiosas posteriores, incluyendo el judaísmo y el cristianismo.
Líderes religiosos a lo largo de la historia han interpretado estas narrativas como una representación de la lucha entre el orden divino y el caos. Del pecado. La figura del Leviatán ha sido utilizada en sermones y enseñanzas para ilustrar la importancia de la fe en la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. Esta influencia se puede observar en la manera en que se articulan las doctrinas sobre el pecado y la redención en ambas tradiciones. Finalmente, reflexionando sobre la relevancia contemporánea del Leviatán en la comprensión moderna del mal y el orden en la religión, se observa que esta figura sigue siendo un poderoso símbolo de caos. Teólogos contemporáneos han argumentado que el Leviatán representa no solo los desafíos externos que enfrentamos, sino también los conflictos internos que surgen en el camino de la fe. La persistencia del Leviatán en el discurso religioso contemporáneo sugiere que, aunque la figura ha evolucionado, su simbolismo sigue resonando en la lucha por encontrar orden en medio del caos. Así, la evolución del Leviatán se convierte en un espejo de la lucha teológica entre el caos y el orden en la narrativa bíblica. En el contexto del Antiguo Oriente Próximo, el agua emerge como un símbolo del caos, donde el Leviatán se enfrenta a las fuerzas primordiales. En muchas mitologías de esta región, el agua no solo es un recurso vital, sino que también representa el caos primordial, un elemento desestabilizador que puede traer tanto destrucción como renovación. Textos antiguos, como el Enuma Elish de la mitología mesopotámica, ilustran esta dualidad, describiendo cómo las aguas primordiales, representadas por deidades como Tiamat, encarnan el desorden y la anarquía que preceden a la creación del cosmos ordenado. Para comprender la relación entre el Leviatán y el caos, es esencial explorar las creencias de las culturas mesopotámicas. El Leviatán, al igual que Tiamat, puede ser visto como una manifestación de las fuerzas caóticas que amenazan el orden divino. En la mitología mesopotámica, Tiamat es una diosa serpiente que representa el océano primigenio y la violencia del caos. Su lucha con Marduk, el dios creador, simboliza la victoria del orden sobre el caos. Este conflicto resuena con la figura del Leviatán, quien, aunque no siempre se presenta de manera tan explícita en los textos bíblicos, se asocia con el desorden y la oposición a la voluntad divina. Las representaciones del Leviatán en la mitología mesopotámica son indicativas de una tradición más amplia en la que diversas culturas de la región valoran la lucha entre las fuerzas del caos y del orden. Por ejemplo, criaturas como Yam, el dios del mar en la mitología cananea, y Rahab, un monstruo marino mencionado en textos bíblicos, también encarnan este simbolismo del caos acuático. Estos mitos reflejan un entendimiento común en el Antiguo Oriente Próximo sobre el agua como un símbolo tanto de fertilidad como de destrucción, donde las criaturas que habitan en sus profundidades representan los peligros que amenazan la estabilidad del mundo. La influencia de estas tradiciones en la representación del Leviatán en la Biblia es notable. Los textos bíblicos, especialmente en el libro de Job, presentan al Leviatán como una criatura formidable que desafía la autoridad divina, lo que puede interpretarse como un eco de las luchas míticas que se llevan a cabo en la mitología mesopotámica. La intertextualidad entre estas tradiciones se manifiesta en la manera en que el Leviatán es descrito, como un ser que no solo es poderoso, sino que también encarna el desorden que debe ser controlado por Dios, quien establece el orden sobre el caos. El simbolismo del agua y el caos ha persistido en la cultura y la literatura a lo largo de la historia, manifestándose en diversos contextos y formatos. Desde la literatura clásica hasta las narrativas contemporáneas, el agua sigue siendo un poderoso símbolo del caos y la transformación. En muchas obras, el agua es representada como un espacio de confrontación entre lo conocido y lo desconocido, donde los personajes enfrentan sus miedos y luchan contra fuerzas que desafían su comprensión del mundo. El Leviatán, como criatura del caos, refleja no solo la tradición bíblica, sino también una rica herencia cultural de la lucha entre el orden y el desorden. Las figuras míticas de Tiamat y Rahab ofrecen ecos fascinantes que resuenan en la figura del Leviatán, cada una representando el caos en sus respectivas narrativas. En la mitología babilónica, Tiamat es presentada como una deidad primordial que encarna el océano salado, simbolizando el caos,
primordial, y la lucha contra el orden. Su papel en el Enuma Elish es crucial, ya que es la madre de los dioses, y al mismo tiempo, la antagonista que se opone a Marduk, quien busca establecer el orden en el universo. Tiamat es descrita como un monstruo serpentino, cuyas características se alinean con la noción de caos, representando no solo la fuerza destructiva, sino también los elementos creativos que emergen del mismo. Por su parte, la figura de Rahab en la literatura hebrea también está asociada con el caos y el desorden. En el Salmo 89 se menciona a Rahab en un contexto que subraya su papel como símbolo de la opresión y la resistencia a la autoridad divina. La interpretación teológica de Rahab sugiere que, aunque es un símbolo de caos, su inclusión en textos sagrados resalta la soberanía de Dios sobre las fuerzas caóticas. Este paralelismo con Tiamat es notable, ya que ambas figuras encarnan la lucha entre el caos y el orden, aunque en contextos culturales y narrativos diferenciados. Para comprender cómo estas figuras han influido en el Leviatán, es importante analizar sus características y roles en sus mitologías. Tanto Tiamat como Rahab presentan similitudes con el Leviatán, que en la tradición bíblica se asocia con el mar y se describe como un monstruo poderoso y aterrador. El Leviatán, al igual que Tiamat y Rahab, es visto como un símbolo del caos que debe ser dominado. En el libro de Job se menciona al Leviatán como una criatura que desafía la orden divina, lo que resuena con las narrativas de Tiamat y Rahab, quienes también representan fuerzas que se oponen a la creación del orden. El legado de estas figuras ha dejado su huella en la escritura bíblica, donde la representación del Leviatán ha sido influenciada por las características y simbolismos de Tiamat y Rahab. Los relatos sobre la creación y la lucha contra el caos en la Biblia no pueden entenderse sin referirse a estas influencias intertextuales. Textos como Isaías 27:1, que menciona la derrota del Leviatán, reflejan un eco de las narrativas de dominio sobre Tiamat y Rahab, consolidando su simbolismo en la tradición religiosa. La presencia de figuras similares en otras culturas antiguas también revela un patrón en la representación del caos, lo que amplía la conexión entre el Leviatán y sus contrapartes. En la mitología egipcia, por ejemplo, Apophis es un serpentiforme que representa el caos y la destrucción, y sus enfrentamientos con el dios Sol Ra pueden ser vistos como un paralelismo con las luchas de Tiamat y Marduk, así como de Rahab y Dios. Este análisis comparativo resalta cómo la idea del caos como una fuerza que debe ser sometida ha sido una constante en diversas tradiciones mitológicas. Finalmente, el legado de Tiamat, Rahab y el Leviatán se extiende más allá de la mitología y la religión, influyendo en la literatura y el arte a lo largo de la historia. Las representaciones de estas criaturas han sido adaptadas y reinterpretadas en obras contemporáneas, donde el conflicto entre el orden y el caos sigue siendo un tema recurrente. Ejemplos en la literatura moderna y en el arte visual muestran cómo estas figuras míticas han perdurado en la conciencia cultural, reflejando la lucha atemporal entre fuerzas opuestas. Así, el legado de Tiamat, Rahab y el Leviatán revela una rica trama de simbolismo que conecta diversas tradiciones en la lucha entre el orden y el caos. La decisión divina de destruir a uno de los leviatanes plantea profundas preguntas sobre el orden y el caos en la creación. Este acto, según las narrativas bíblicas y rabínicas, no es un evento aislado, sino que se sitúa en un contexto donde la soberanía de Dios se manifiesta de maneras complejas. En el marco de la tradición judía, el leviatán es visto no solo como un monstruo marino, sino como una representación de fuerzas caóticas que amenazan el orden divino. Textos como el Salmo 74:14 y el libro de Job 41 ofrecen vislumbres de esta imagen, donde la destrucción de Leviatán simboliza la victoria de Dios sobre el caos primordial. Los comentarios rabínicos, como los del Talmud, amplían este contexto al afirmar que la creación de un mundo ordenado requiere la eliminación de estas fuerzas desestabilizadoras. Para entender mejor esta decisión, es esencial explorar las implicaciones teológicas y simbólicas de la destrucción. La soberanía divina se manifiesta en este acto, resaltando la capacidad de Dios para controlar y dominar el caos. Teólogos como Maimónides han argumentado que la destrucción de Leviatán es una afirmación de la justicia divina, donde el orden debe prevalecer sobre el desorden.
En este sentido, la destrucción no solo es un acto de poder, sino un elemento esencial en la narrativa de la creación, donde el caos se encuentra subordinado a la voluntad divina. La teología contemporánea también aprehende esta acción como una manifestación de la relación entre Dios y la creación, sugiriendo que cada acto divino está impregnado de significado y propósito. El simbolismo detrás de la destrucción de uno de los leviatanes es profundo, representando la lucha constante entre el orden y el desorden. La imagen de Leviatán ha sido interpretada por eruditos como un símbolo del caos que reside dentro de la creación misma. La acción de destruirlo sugiere que el orden puede ser restablecido, pero a un costo. En este sentido, estudios bíblicos enfatizan que esta destrucción implica no solo un acto de poder, sino también una necesidad de restauración y equilibrio en el cosmos. Este simbolismo se entrelaza con conceptos de justicia y moralidad, sugiriendo que el caos no puede ser ignorado, sino que debe ser confrontado y dominado. Investigando cómo las tradiciones rabínicas interpretan la decisión divina, se encuentran diversas perspectivas que enriquecen el entendimiento del fenómeno. Textos como el Midrash Bereshit Rabbah reflejan la idea de que la destrucción de Leviatán es parte de un orden cósmico que Dios ha establecido. Al citar estos textos, se revela que la destrucción se ve no solo como un acto de dominio, sino como un paso necesario en el mantenimiento del equilibrio y la armonía en el mundo. Estas interpretaciones rabínicas resaltan la profundidad del pensamiento teológico judío, donde cada acción divina tiene implicaciones más allá de lo inmediato. Examinar cómo esta decisión afecta la comprensión del orden y el caos en la cosmología bíblica es fundamental. La destrucción de uno de los leviatanes no solo refleja un acto de poder, sino que también reconfigura la manera en que el cosmos es percibido. Eruditos contemporáneos han argumentado que este evento transforma la narrativa cósmica, mostrando que el caos es una parte intrínseca de la creación que debe ser controlada. La victoria sobre Leviatán se convierte en un símbolo de la posibilidad de un mundo ordenado, donde las fuerzas del desorden son limitadas y subordinadas a la soberanía divina. Finalmente, las reflexiones filosóficas sobre el mal y la justicia en relación con la destrucción de uno de los leviatanes abren un espacio para considerar la naturaleza del sufrimiento y la moralidad en el mundo. En este contexto, la destrucción puede ser vista como un acto necesario de justicia, donde el mal representado por Leviatán exige una respuesta. Pensadores contemporáneos han explorado esta dinámica, sugiriendo que la existencia del mal y el caos es un desafío constante para la humanidad y la divinidad. La decisión de destruir a Leviatán, por tanto, no solo revela la naturaleza divina, sino que también invita a la reflexión sobre el equilibrio entre el orden y el desorden. El Leviatán emerge no solo como una criatura del caos, sino como un poderoso símbolo de las dualidades presentes en la cosmología religiosa. En este contexto, las dualidades se refieren a las tensiones opuestas que coexisten en la experiencia humana y en la percepción del universo, tales como el bien y el mal, el orden y el caos, lo divino y lo profano. A través de su representación en la tradición judeocristiana, el Leviatán se inserta en este marco dualista, simbolizando la lucha entre fuerzas opuestas que definen la existencia y la experiencia espiritual. En la narrativa bíblica, el Leviatán se presenta como una manifestación del caos primordial, un gigante marino que desafía el orden divino establecido. La imagen del Leviatán, en textos como el libro de Job y los Salmos, se articula en torno a su capacidad para evocar miedo y reverencia, reflejando un mundo en el que el caos es tanto una amenaza como un componente esencial de la creación. Eruditos como Walter Brueggemann han argumentado que el Leviatán es un emblema del desafío que el caos representa ante el orden divino, enfatizando su papel en la narrativa de la creación y el mantenimiento del cosmos. Este personaje mitológico, por tanto, no solo simboliza el caos, sino que también se convierte en una figura central en la teología del mal, desafiando a Dios y a su creación. Para comprender mejor el simbolismo del Leviatán, es crucial comparar su representación con otras figuras míticas que encarnan el caos. En la mitología babilónica, Tiamat asume un papel similar como diosa del océano primordial, cuya lucha contra Marduk establece el orden del mundo. De manera análoga, en la mitología egipcia, Apep
una serpiente gigante, simboliza el caos y el desorden en su constante batalla contra el dios Sol Ra. Estas comparativas no solo enriquecen el entendimiento del Leviatán, sino que también sugieren una universalidad en la representación del caos en diversas tradiciones religiosas, subrayando cómo estas narrativas reflejan la lucha humana por entender y dominar las fuerzas caóticas que desafían el orden. El simbolismo del Leviatán ha tenido un impacto significativo en la teología a lo largo de la historia. Su figura ha sido utilizada por líderes religiosos para ilustrar la comprensión del mal y del sufrimiento en el mundo, sirviendo como un recordatorio de la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal. En este sentido, el Leviatán se convierte en un símbolo que representa las pruebas que los fieles enfrentan, así como la esperanza de que el orden divino prevalecerá. Testimonios de líderes religiosos contemporáneos han reflejado esta dualidad, enfatizando que la existencia del caos no anula la presencia de lo divino, sino que, por el contrario, destaca la necesidad de una fe firme ante la adversidad. La figura del Leviatán sigue siendo relevante en la cosmología religiosa moderna, resonando en la lucha entre el bien y el mal. En el contexto actual, el Leviatán puede interpretarse como una representación de los desafíos contemporáneos que enfrentan las sociedades, desde crisis ambientales hasta conflictos éticos. Este simbolismo se relaciona con la búsqueda de significado y orden en un mundo que a menudo parece caótico y desprovisto de propósito. Opiniones contemporáneas sugieren que el Leviatán, como símbolo de caos, continúa invitando a la reflexión sobre la naturaleza del mal y la resiliencia del espíritu humano ante las adversidades. Investigando cómo el Leviatán ha influido en la literatura, el arte y la cultura popular, se revela un legado cultural que trasciende su origen bíblico. Desde la obra de artistas como Gustave Doré hasta las referencias en la literatura contemporánea, el Leviatán ha sido utilizado como un símbolo de dualidad y conflicto. En la cultura popular, su representación puede encontrarse en diversas narrativas que exploran la lucha entre el orden y el caos, reflejando el interés perdurable por esta figura compleja y multifacética. Así, el Leviatán se convierte en un símbolo que trasciende la narrativa bíblica, resonando en la lucha eterna entre el orden y el desorden en el pensamiento religioso. En la tradición judía, el Leviatán se presenta como una figura compleja, con múltiples interpretaciones y significados que resuenan a través de los siglos. Las referencias bíblicas al Leviatán, Semina Besentaset, encuentran principalmente en libros como Job, Salmos e Isaías, donde se describe como una criatura formidable, símbolo de caos y poder. En Job 41, se lo presenta como un monstruo marino que no puede ser dominado por el ser humano, lo cual establece un contexto de respeto y temor ante la creación divina. Este pasaje, junto con Salmo 104:26, que menciona al Leviatán como un animal que formaste para jugar con él, sugiere una dualidad en su naturaleza, tanto como fuerza destructiva, como parte de la creación que Dios disfruta. Para comprender mejor estas interpretaciones, es esencial revisar las referencias bíblicas y cómo han sido comentadas por los rabinos. En la literatura rabínica, el Leviatán cobra vida a través de interpretaciones más alegóricas y filosóficas. En el Talmud, específicamente en el Tratado de Baba Batra 74b, se menciona que el Leviatán fue creado como parte del plan divino para la redención final, donde se sirve en el banquete de los justos, simbolizando la victoria sobre el caos. Esta concepción enfatiza no solo su papel como símbolo del mal, sino también su eventual transformación en un agente de bienestar y revelación divina. El simbolismo del Leviatán en la cosmología judía es profundo y multifacético. Representa el caos primordial que Dios debe dominar para establecer el orden en el universo. Según la interpretación de diversos eruditos, como Gershom Scholem, el Leviatán encarna el concepto de Tikkun, la restauración del orden cósmico. En esta perspectiva, el Leviatán no es solo una criatura temible, sino un componente esencial en la narrativa de la creación y la redención, reflejando la lucha constante entre el orden divino y el desorden. La presencia del Leviatán en la liturgia judía también revela su significado en las prácticas religiosas. En el Zohar, texto fundamental de la Cábala, se menciona que la existencia del Leviatán está vinculada a la celebración de ciertos festivales,
donde se espera que su carne sea servida en el futuro banquete mesiánico. Esta inclusión en la liturgia celebra la esperanza de un tiempo en el que el caos será finalmente dominado y transformado en un estado de paz y armonía. El impacto del Leviatán en la teología judía contemporánea es notable, particularmente en la discusión sobre el mal y el orden. Teólogos como Abraham Joshua Heschel han reflexionado sobre cómo el Leviatán simboliza no solo el caos externo, sino también el caos interno que los individuos deben enfrentar. En su obra, Heschel propone que el Leviatán invita a los creyentes a confrontar sus propios desafíos y a buscar el orden en medio del desorden de la vida. Esta perspectiva contemporánea resalta la relevancia continua del Leviatán en la comprensión de la existencia humana y la relación con lo divino. Además, la representación del Leviatán en el arte judío a lo largo de la historia ha capturado la imaginación de artistas y pensadores, desde las ilustraciones en manuscritos medievales hasta las obras contemporáneas. El Leviatán ha sido representado de diversas maneras, simbolizando tanto la fuerza del caos como la promesa de la redención. Estas representaciones no solo reflejan la riqueza de la tradición judía, sino que también muestran cómo el Leviatán se ha convertido en un símbolo icónico de la lucha entre el bien y el mal en el imaginario colectivo judío. Así, el Leviatán no solo es un símbolo de caos, sino que también se convierte en un elemento fundamental en la cosmovisión judía, representando la lucha entre el orden divino y el desorden. Su presencia en la Biblia, la interpretación rabínica, la liturgia, la teología contemporánea y el arte revela la profundidad de su significado en la tradición judía, consolidando su importancia cultural y teológica a lo largo de los siglos. En el cristianismo, el Leviatán se transforma en un símbolo poderoso del caos, representando la lucha constante entre el bien y el mal. En el Nuevo Testamento, aunque la figura del Leviatán no se menciona de manera explícita, se pueden identificar alusiones que evocan su simbolismo. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se hace referencia a la puerta ancha, que conduce a la perdición, lo cual puede relacionarse con el caos que el Leviatán representa. Textos como el Apocalipsis también presentan imágenes de bestias que evocan esta figura mítica, simbolizando la oposición a la autoridad divina y el orden establecido. Los comentarios bíblicos subrayan cómo estas referencias no solo se limitan a un aspecto mitológico, sino que se integran en una narrativa que contrasta el orden divino con el caos del pecado. Para entender mejor su significado en el contexto cristiano, es esencial revisar las interpretaciones de los padres de la Iglesia, quienes abordaron el Leviatán en sus escritos teológicos. Autores como San Agustín y San Juan Crisóstomo reflexionaron sobre la figura del Leviatán como una representación del mal y el pecado. San Agustín, en particular, lo asocia con la imagen del pecado como un monstruo que devora la humanidad, un adversario que debe ser enfrentado a través de la fe y la gracia. Citas de estos teólogos subrayan la importancia del Leviatán como símbolo de la adversidad espiritual que los creyentes deben superar. El simbolismo del caos que encarna el Leviatán se manifiesta en la teología cristiana a través de su relación con el pecado y el mal. Este monstruo se representa como una fuerza que amenaza la creación, desafiando el orden divino establecido por Dios. Estudios teológicos contemporáneos han explorado cómo el Leviatán puede ser visto como una metáfora de las inquietudes y tensiones internas que enfrentan los individuos en su camino hacia la redención. La lucha contra el Leviatán se convierte, por lo tanto, en una lucha contra el desorden que habita en el corazón humano, un desafío que resuena con las enseñanzas de Cristo sobre la necesidad de la transformación interior. El Leviatán también se examina como adversario en la lucha entre el bien y el mal en la enseñanza cristiana. En textos como el libro de Job, se presenta al Leviatán como una criatura temible, cuya existencia desafía la soberanía de Dios. Esta representación se convierte en un poderoso símbolo de la resistencia del mal ante el orden divino. Los relatos evangélicos que describen el exorcismo de demonios y la derrota de Satanás en la crucifixión de Cristo también pueden ser entendidos como una continuación de esta lucha cósmica, donde el Leviatán encarna las fuerzas que se oponen a la salvación y a la vida en plenitud. Investigar cómo el Leviatán ha influido en la teología cristiana contemporánea revela su papel central en la comprensión del orden y el caos.
Teólogos modernos continúan reflexionando sobre esta figura, considerándola un símbolo de los conflictos internos y externos que enfrentan los creyentes en un mundo marcado por la ambigüedad moral y la incertidumbre. Testimonios de teólogos actuales destacan cómo el Leviatán invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del mal y la necesidad de un orden moral en la sociedad. La representación del Leviatán en el arte cristiano a lo largo de la historia también refleja su simbolismo complejo. Desde iluminaciones medievales que ilustran las historias bíblicas hasta obras contemporáneas que reinterpretan su figura, el Leviatán ha sido un motivo recurrente que invita a la reflexión sobre el caos y la redención. Ejemplos de estas representaciones artísticas muestran cómo la figura del Leviatán ha evolucionado, adaptándose a las sensibilidades culturales de cada época, pero siempre manteniendo su esencia como símbolo del desafío al orden divino. Así, el Leviatán se convierte en una figura que no solo representa el caos, sino que también desafía a la humanidad a confrontar sus propios desordenes internos. En la filosofía política, el Leviatán de Hobbes emerge como un símbolo del poder absoluto, reflejando la lucha por el orden en medio del caos social. Hobbes utiliza esta figura monumental para ilustrar la necesidad de un gobierno fuerte y centralizado que evite el estado de naturaleza, donde la vida sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En su obra Leviatán, describe este poder absoluto como un ente que, al igual que un monstruo bíblico, debe ser temido y respetado para mantener la paz y la estabilidad. La metáfora del Leviatán no solo representa al soberano, sino también la autoridad que éste ejerce sobre los individuos, quienes, al renunciar a parte de su libertad, encuentran protección y orden en la estructura del Estado. Para comprender la influencia del Leviatán en el pensamiento político, es esencial explorar su relación con el caos y la necesidad de un gobierno fuerte. Hobbes argumenta que sin un poder central que imponga leyes y castigos, la sociedad caería en la anarquía, donde los hombres actuarían exclusivamente por sus propios intereses, lo que resultaría en un conflicto perpetuo. Este argumento ha sido discutido por filósofos políticos posteriores, quienes han analizado la tensión entre la libertad individual y la autoridad estatal. Por ejemplo, pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau ofrecieron críticas a la concepción hobbesiana, proponiendo modelos de gobierno que valoran más la libertad individual y el consenso social. La figura del Leviatán ha influido notablemente en la teoría política contemporánea y en el pensamiento sobre el Estado y el poder. Su simbolismo ha sido utilizado en debates relacionados con la legitimidad del poder estatal y la naturaleza del contrato social. En contextos actuales, se observa cómo la idea de un gobierno fuerte es revaluada ante crisis políticas y sociales, donde el equilibrio entre seguridad y libertad se vuelve un tema de discusión crucial. Autores contemporáneos han señalado que el Leviatán, como símbolo del poder absoluto, invita a reflexionar sobre los límites de la autoridad y la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos. El legado cultural del Leviatán también es significativo, ya que ha sido representado en diversas formas en la cultura popular, desde películas hasta obras literarias, donde se exploran las dinámicas del poder y el control. Esta representación ha impactado la percepción del poder en la sociedad, generando un diálogo sobre el papel del Estado en la vida de los individuos y las implicaciones de un poder absoluto. Así, el Leviatán trasciende sus raíces mitológicas, convirtiéndose en un poderoso símbolo de la lucha por el orden y el control en la sociedad moderna. A través de la figura del Leviatán, se revela una profunda reflexión sobre el caos, el mal y la justicia en la tradición religiosa. En este contexto, es fundamental establecer definiciones claras de caos y mal. El caos, en la narrativa bíblica y teológica, se presenta como un estado de desorden y confusión que desafía la creación y el orden divinos. Por su parte, el mal es entendido como una violación de la bondad y la justicia, manifestándose en acciones y decisiones que conducen al sufrimiento y la discordia. El Leviatán, en este sentido, simboliza estas dualidades, encarnando tanto el caos primordial como la manifestación del mal, tal como se observa en textos antiguos que lo describen como una criatura temible que desafía la autoridad divina y el orden del cosmos. Para entender mejor esta relación, es crucial explorar cómo el Leviatán simboliza el conflicto eterno entre el bien y el mal. En las Escrituras,
El Leviatán es presentado no solo como un monstruo, sino como una representación de la lucha moral que enfrentan los seres humanos. Eruditos como Walter Brueggemann han argumentado que el Leviatán es un símbolo de las fuerzas opresivas que se manifiestan tanto en la naturaleza como en la sociedad, reflejando así la presencia del mal en el mundo. Este monstruo bíblico se convierte, por lo tanto, en un recordatorio de las tensiones que se viven en la vida cotidiana, donde el mal puede parecer omnipresente y el caos amenazante. Explorar el concepto de justicia en relación con el Leviatán nos lleva a considerar cómo la tradición religiosa aborda la restauración del orden. La justicia, entendida como la rectitud y el equilibrio en la vida social y espiritual, se presenta como una respuesta al caos. Testimonios de teólogos, como el del rabino Jonathan Sacks, sugieren que la lucha contra el Leviatán, ya sea en un sentido literal o metafórico, es esencial para la construcción de una sociedad justa. La justicia no solo implica la condena del mal, sino también la búsqueda activa del orden a través de la empatía, la restauración y el perdón, elementos que contrarrestan el caos. Las implicaciones éticas del caos y la justicia en la vida contemporánea son innegables. En un mundo donde los conflictos morales son evidentes, el Leviatán se erige como un símbolo de las luchas internas y externas que enfrentamos. Las opiniones contemporáneas reflejan una creciente preocupación por el impacto del mal en la vida diaria, destacando la necesidad de estructuras justas que enfrenten el caos. Filósofos éticos como Martha Nussbaum han enfatizado la importancia de cultivar virtudes que promuevan el bienestar común, sugiriendo que el reconocimiento del Leviatán en nuestras vidas puede guiarnos hacia decisiones más justas y compasivas. Al investigar el impacto de estas reflexiones en la teología contemporánea, se observa una reinterpretación del mal que va más allá de las narrativas tradicionales. Textos relevantes muestran cómo la figura del Leviatán ha influido en debates teológicos sobre la naturaleza del mal y su relación con el sufrimiento humano. Esto ha llevado a una mayor comprensión de la justicia como un proceso dinámico que busca el equilibrio en medio del caos, un enfoque que resuena en las comunidades de fe y en la filosofía ética actual. Finalmente, la lucha entre el caos y el orden ha sido representada de manera significativa en la literatura y el arte, con el Leviatán como símbolo central. Desde obras clásicas hasta expresiones contemporáneas, esta figura ha inspirado a artistas y escritores a explorar los conflictos inherentes a la condición humana. Ejemplos contemporáneos, como las novelas distópicas que abordan la lucha entre la opresión y la libertad, muestran cómo la figura del Leviatán sigue siendo relevante en el análisis cultural de las complejidades morales que enfrentamos. Así, el Leviatán se convierte en un espejo de nuestras propias luchas morales, representando la búsqueda del orden en un mundo plagado de caos. En el mundo contemporáneo, el Leviatán ha emergido como un poderoso símbolo en el arte y la cultura, reflejando las preocupaciones sobre el caos y el poder. Esta figura, que ha tomado múltiples formas a lo largo de la historia, se ha reinterpretado en la literatura contemporánea, donde autores han explorado su complejidad y sus implicaciones en el contexto actual. En obras como Leviatán de Paul Auster o La casa de los Cunioste Espíritus de Isabel Allende, el Leviatán se presenta no solo como una criatura mítica, sino como una representación del desorden social y las luchas de poder. Críticas literarias han señalado cómo estos textos utilizan el Leviatán para abordar temas de control, opresión y la lucha del individuo frente a fuerzas mucho más grandes que ellos, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha contemporánea. Para comprender mejor estas representaciones, es esencial explorar cómo el Leviatán ha sido interpretado en diferentes formas de expresión artística. En el cine, la figura del Leviatán ha sido utilizada para simbolizar el caos y el conflicto. Películas como El laberinto del fauno de Guillermo del Toro o La forma del agua evocan a esta criatura a través de narrativas que entrelazan fantasía y realismo, donde el Leviatán no solo representa una amenaza, sino también una conexión con lo desconocido y lo primordial. El simbolismo del Leviatán en estas obras se centra en el poder que ejerce sobre los personajes, reflejando miedos contemporáneos relacionados con la pérdida de control ante fuerzas externas. En las artes visuales, el Leviatán ha sido adoptado por artistas contemporáneos que utilizan su figura para explorar el desorden y la complejidad de la vida moderna.
Artistas como Anselm Kiefer o Damien Hirst han incorporado la imagen del Leviatán en sus obras, utilizando materiales y técnicas que evocan la fragilidad de la existencia humana frente a fuerzas colosales. Estas representaciones se exhiben en galerías y museos, donde los espectadores son invitados a confrontar sus propias percepciones del caos y el orden en su entorno. La representación del Leviatán también ha encontrado su lugar en la música, donde diversos géneros abordan el tema del caos y el orden. Canciones de bandas como Tool o Radiohead utilizan la metáfora del Leviatán para explorar las luchas internas y externas que enfrentan los individuos en una sociedad que a menudo parece fuera de control. Las letras de estas canciones, cargadas de simbolismo, invitan a la reflexión sobre la naturaleza del poder y la resistencia, resonando con los sentimientos de alienación y desesperanza que caracterizan la vida contemporánea. A medida que profundizamos en el impacto cultural del Leviatán, se hace evidente que esta figura sigue siendo un espejo de las inquietudes contemporáneas sobre el caos, el poder y el desorden en la sociedad actual. Estudios culturales han documentado cómo el Leviatán se manifiesta en diversas narrativas y prácticas artísticas, convirtiéndose en un ícono que encarna las luchas del individuo frente a estructuras de poder abrumadoras. Esta representación del Leviatán también se observa en la política y la economía, donde la figura simboliza las fuerzas que parecen incontrolables y que moldean nuestras vidas de maneras impredecibles. Investigando cómo el Leviatán ha influido en la cultura popular, se constata que se ha convertido en un símbolo arquetípico de lo indomable. Desde referencias en videojuegos hasta su aparición en series de televisión, el Leviatán se ha integrado en narrativas que exploran lo desconocido y lo amenazante. Ejemplos actuales incluyen programas como Supernatural, donde el Leviatán es presentado como una entidad antigua que representa el caos y el terror, resonando con la audiencia que se enfrenta a un mundo cada vez más incierto. Así, el Leviatán se convierte en un arquetipo cultural que continúa resonando en nuestra búsqueda de significado en un mundo caótico. Su presencia en la literatura, el cine, las artes visuales y la música refleja no solo las inquietudes contemporáneas, sino también la necesidad de comprender y enfrentar las fuerzas que moldean nuestra realidad. A lo largo de la historia, el Leviatán se ha manifestado como un arquetipo de lo indomable, simbolizando el caos y el desorden en la experiencia humana. El arquetipo, en términos psicológicos y filosóficos, se refiere a patrones universales que emergen en la psique colectiva de las culturas, actuando como modelos que influyen en la comprensión del mundo. En este contexto, el Leviatán, con su representación de fuerzas incontrolables y su vínculo con el caos, se convierte en un símbolo poderoso que resuena en diversas tradiciones, desde la mitología hebrea hasta las obras de pensadores como Thomas Hobbes, donde se ejemplifica la lucha entre el orden social y la anarquía. Para entender mejor su papel como arquetipo, es esencial explorar cómo ha sido representado en diferentes culturas y momentos históricos. En la antigüedad, el Leviatán aparece en textos sagrados como la Biblia, donde es descrito como una criatura monstruosa que encarna el caos primordial. En las tradiciones mesopotámicas, el Leviatán se relaciona con Tiamat, diosa del caos, sugiriendo que la lucha contra el desorden es una constante en la narrativa humana. A lo largo de la historia, esta figura ha sido reinterpretada, desde manifestaciones en la literatura medieval hasta su inclusión en la filosofía política moderna, donde Hobbes utiliza la imagen del Leviatán para describir el estado absoluto que emerge para controlar el caos inherente a la naturaleza humana. El simbolismo del caos se encuentra en el núcleo del Leviatán, quien no solo representa lo indomable, sino que también refleja un profundo temor a la pérdida del control. En diversas culturas, el Leviatán ha sido visto como un recordatorio de los peligros que surgen cuando las fuerzas de la naturaleza o de la humanidad se desatan. Eruditos contemporáneos, como el filósofo Slavoj Žižek, han señalado que el Leviatán puede ser interpretado como una representación de las ansiedades contemporáneas, donde el caos social y político parece estar siempre al acecho, cuestionando las estructuras de orden que intentamos establecer. Además, el arquetipo del Leviatán ha encontrado ecos en la cultura popular, manifestándose en la literatura, el cine y el arte contemporáneo. Obras literarias como Moby Dick de Herman Melville presentan al Leviatán en forma de un monstruo marino que simboliza la lucha del hombre contra fuerzas incontrolables.
En el cine, películas como El laberinto del fauno de Guillermo del Toro exploran temáticas de caos y desorden a través de criaturas que encarnan el horror y la belleza del mundo indomable. Estas representaciones reflejan no solo la fascinación por lo desconocido, sino también una necesidad de confrontar el caos que existe en la vida cotidiana. El impacto del Leviatán en la psicología también es significativo, donde se le ha interpretado como un símbolo de los miedos y el desorden en la psique humana. Psicólogos como Carl Jung han explorado cómo los arquetipos, incluido el Leviatán, emergen del inconsciente colectivo, manifestando los temores primordiales de la humanidad frente a lo indomable. La figura del Leviatán puede ser vista como una proyección de los conflictos internos y los desafíos existenciales que enfrentamos, con su indomabilidad reflejando no solo el caos externo, sino también las luchas internas en nuestra búsqueda de orden. Así, el Leviatán no solo es una figura mitológica, sino un símbolo que invita a una profunda reflexión sobre nuestra relación con lo indomable. Su presencia en la historia y en la cultura contemporánea nos desafía a confrontar las fuerzas del caos que, aunque temibles, son también parte integral de la experiencia humana. La reflexión sobre el Leviatán nos lleva a considerar cómo navegamos por la vida en medio de incertidumbres y desorden, y cómo estas experiencias moldean nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. En la lucha entre el caos y el cosmos, el Leviatán emerge como una poderosa representación de los conflictos internos en la conciencia humana. Para entender esta dualidad, es fundamental definir los conceptos de caos y cosmos. En la tradición bíblica, el caos se asocia con la desordenada creación, un estado de anarquía que precede al orden divino. Este desorden puede interpretarse psicológicamente como el tumulto de emociones y pensamientos que resuenan en el interior de cada individuo. Por otro lado, el cosmos simboliza la estructura, la armonía y el propósito. En este contexto, el Leviatán se presenta como un símbolo de la confrontación entre estas dos fuerzas. El Leviatán, en la narrativa bíblica, es frecuentemente interpretado como un monstruo primordial que encarna el caos. En el libro de Job, por ejemplo, se le describe con imágenes que evocan su poder destructivo y su resistencia a la dominación humana. Eruditos como Walter Brueggemann han señalado que esta figura es un recordatorio del desafío que representa el caos para la creación del orden. La lucha de Dios contra el Leviatán no solo es un relato mítico, sino que también refleja la búsqueda humana de establecer control sobre el desorden que nos rodea y que reside dentro de nosotros. Desde una perspectiva psicológica, el caos y el orden se manifiestan en los conflictos internos de los individuos. La teoría psicoanalítica sugiere que estos dos conceptos están en constante tensión dentro de la psique humana. El Leviatán, en este sentido, puede simbolizar los aspectos más oscuros de nuestra psique, aquellos impulsos primarios y emociones reprimidas que luchan por salir a la superficie. Testimonios de psicólogos contemporáneos indican que reconocer y confrontar estas fuerzas caóticas es esencial para el bienestar psicológico. La lucha por encontrar un equilibrio entre el caos interno y el orden externo es una experiencia universal, donde el Leviatán se convierte en una metáfora del proceso de autoconocimiento y transformación. La representación de esta lucha entre caos y cosmos ha permeado la cultura popular a lo largo del tiempo, encontrándose en numerosas obras de literatura, cine y arte contemporáneo. Películas como El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, ilustran esta lucha a través de personajes que deben navegar entre realidades caóticas y su búsqueda de orden. Asimismo, en la literatura de autores como H.P. Lovecraft, el caos se manifiesta en criaturas que desafían la comprensión humana, evocando el terror del Leviatán en un contexto moderno. Estos ejemplos subrayan cómo la figura del Leviatán y la lucha entre el caos y el cosmos han resonado en la conciencia colectiva. Las implicaciones filosóficas de esta lucha son vastas y profundas. Filósofos contemporáneos han reflexionado sobre la naturaleza del caos y el orden en la existencia humana, sugiriendo que la aceptación del caos puede llevar a una comprensión más rica de la vida. La figura del Leviatán invita a cuestionar nuestras propias percepciones de control y descontrol, así como nuestra relación con el orden que intentamos establecer en un mundo inherentemente caótico.
Esta dualidad nos lleva a considerar cómo enfrentamos nuestras propias batallas internas y cómo navegamos en un entorno que a menudo parece desafiar cualquier intento de orden. El legado cultural del Leviatán es significativo, ya que ha influido en la forma en que concebimos la lucha entre el caos y el orden en la sociedad. Su imagen ha sido utilizada para representar no solo conflictos personales, sino también luchas colectivas a lo largo de la historia. Desde movimientos artísticos que exploran la angustia existencial hasta debates filosóficos sobre la naturaleza del ser humano, el Leviatán se ha consolidado como un símbolo de la eterna batalla que todos enfrentamos. Así, el Leviatán no solo es un símbolo mitológico, sino un reflejo de la lucha eterna entre el caos y el cosmos en la experiencia humana. En la literatura y el cine moderno, el Leviatán persiste como un símbolo potente, reflejando las luchas contemporáneas entre el caos y el orden. En el ámbito literario, diversas obras contemporáneas han reinterpretado la figura del Leviatán, utilizando su simbolismo para explorar temas de poder, control y la naturaleza humana. Por ejemplo, en novelas distópicas, el Leviatán a menudo se presenta como un régimen opresor, encarnando el estado totalitario que busca dominar y reprimir la individualidad. Críticas literarias han señalado cómo autores como Margaret Atwood y David Mitchell, entre otros, emplean esta figura para ilustrar la lucha de los personajes contra fuerzas que parecen incontrolables, reflejando las ansiedades contemporáneas sobre el autoritarismo. Para comprender mejor estas representaciones, es esencial explorar cómo el Leviatán ha sido interpretado en diversas obras contemporáneas. En el cine, la representación del Leviatán ha tomado formas variadas, desde criaturas marinas gigantes hasta sistemas gubernamentales opresivos. Películas como Pacific Rim y Godzilla no solo presentan al Leviatán como un monstruo físico, sino también como una metáfora del desastre inminente que acecha a la humanidad. Estas representaciones evocan un sentido de vulnerabilidad ante fuerzas que superan la comprensión humana, simbolizando el caos que puede surgir de la naturaleza o de los propios errores de la sociedad. El impacto cultural de la figura del Leviatán va más allá de su representación en la ficción, reflejando preocupaciones contemporáneas sobre el caos y el poder en la sociedad actual. En un mundo donde las crisis climáticas, los conflictos bélicos y la inestabilidad política se han vuelto comunes, el Leviatán se convierte en un recordatorio de la inminente llegada de fuerzas descontroladas que pueden desestabilizar nuestras vidas. Estudios culturales han documentado cómo esta figura actúa como un espejo de los temores colectivos, permitiendo a los individuos confrontar y procesar sus ansiedades en un contexto compartido. A medida que el Leviatán ha evolucionado dentro del imaginario cultural, también ha dejado su huella en la cultura popular, convirtiéndose en un símbolo arquetípico de lo indomable. Desde videojuegos hasta series de televisión, el Leviatán ha permeado diversos medios, manifestándose en personajes y narrativas que celebran la resistencia frente a lo incontrolable. Ejemplos actuales incluyen la serie Stranger Things, donde las criaturas que habitan el otro lado evocan la esencia del Leviatán, simbolizando los miedos humanos ante lo desconocido y lo sobrenatural. Al comparar el Leviatán con otras criaturas míticas, se hace evidente su singularidad y relevancia. Mientras que figuras como el dragón o el minotauro representan desafíos más personales y específicos, el Leviatán se erige como un símbolo de caos primordial y de la lucha contra fuerzas cósmicas. Este análisis comparativo resalta cómo, a pesar de las similitudes, el Leviatán encarna una amenaza más abstracta y universal, resonando en las narrativas modernas de manera que otras criaturas no logran. Reflexionar sobre el legado del Leviatán en la literatura y el cine revela un profundo significado en la búsqueda de entender el caos en nuestras vidas. A medida que la sociedad enfrenta desafíos cada vez más complejos, la figura del Leviatán continúa invitándonos a explorar nuestra relación con el poder, la naturaleza y el orden social. Así, el Leviatán sigue siendo una figura relevante en nuestra cultura, invitándonos a reflexionar sobre el caos y el poder en un mundo cambiante. El legado de los Leviatanes continúa resonando en nuestra vida actual, planteando preguntas sobre el caos y el orden en un mundo en constante cambio. Este simbolismo, que se encuentra en diversas culturas a lo largo de la historia, refleja una lucha primordial entre la creación del orden y la amenaza del desorden.
Desde las antiguas narrativas hebreas hasta las interpretaciones en la filosofía moderna, el Leviatán ha sido un emblema del caos que desafía a las sociedades a confrontar sus propios demonios. En la tradición judeocristiana, por ejemplo, el Leviatán se presenta no solo como una criatura temible, sino también como una fuerza que representa el poder del caos frente a la autoridad divina, poniendo en evidencia la fragilidad del orden humano. Para comprender mejor este legado, es esencial explorar su relevancia en la vida contemporánea y sus implicaciones éticas. En un contexto donde el caos parece ser la norma, la figura del Leviatán resuena con las preocupaciones actuales sobre la inestabilidad social, política y ambiental. Las crisis que enfrentamos, desde el cambio climático hasta los conflictos geopolíticos, evocan la imagen del Leviatán como un recordatorio de que el desorden puede surgir en cualquier momento. Pensadores contemporáneos han señalado que la lucha por el orden en medio del caos se convierte en un imperativo ético, invitando a la sociedad a reflexionar sobre su responsabilidad colectiva en la construcción de un mundo más estable y justo. Las implicaciones éticas del caos y la lucha por el orden en la vida actual pueden ser examinadas a través de los escritos de filósofos que han abordado la naturaleza del poder y la autoridad. La obra de Thomas Hobbes, por ejemplo, vincula el Leviatán con la necesidad de un poder centralizado que imponga orden ante el caos inherente a la naturaleza humana. Este argumento se ha vuelto pertinente en debates actuales sobre la legitimidad de las instituciones y su capacidad para gestionar el desorden. La interpretación del Leviatán como una manifestación del poder estatal invita a cuestionar hasta qué punto los gobiernos deben intervenir en la vida de los ciudadanos para mantener la paz y el orden, un dilema ético que sigue siendo objeto de intenso debate. El impacto del Leviatán en la percepción del poder y la autoridad en la sociedad contemporánea es innegable. En tiempos de crisis, la figura del Leviatán puede ser vista tanto como un protector como un opresor. Los movimientos sociales actuales a menudo se enfrentan a la figura del Leviatán del Estado, buscando desafiar estructuras de poder que consideran injustas. En este sentido, el Leviatán se transforma en un símbolo de resistencia, reflejando la lucha común por un orden más equitativo que no esté basado en el miedo y la opresión, sino en la justicia y la colaboración. Las reflexiones sobre cómo el Leviatán puede ser interpretado en la vida cotidiana nos llevan a confrontar el caos que todos enfrentamos. Historias y testimonios personales a menudo revelan cómo las personas luchan con la incertidumbre y el desorden en sus vidas. La metáfora del Leviatán puede servir como un espejo que refleja nuestras propias batallas internas, invitándonos a buscar el equilibrio entre el orden y el caos en nuestras rutinas diarias. Estas experiencias compartidas enriquecen nuestra comprensión del legado del Leviatán, haciéndolo relevante no solo en un contexto teórico, sino también en el ámbito personal y emocional. Finalmente, el legado cultural del Leviatán se manifiesta en la cultura y el arte contemporáneo, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra el caos. Desde la literatura hasta el cine, el Leviatán ha inspirado a artistas a explorar narrativas que reflejan la complejidad de la condición humana frente al caos. Ejemplos contemporáneos en la música, el cine y la pintura muestran cómo esta figura mitológica sigue siendo utilizada para expresar la angustia y la resistencia ante situaciones de desorden. Así, el Leviatán se convierte en un símbolo poderoso que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas con el caos en la vida moderna. Más allá del abismo, los leviatanes nos ofrecen valiosas lecciones sobre el orden y el desorden en nuestras vidas. A lo largo del documental, hemos explorado la compleja dualidad del Leviatán, que simboliza tanto el caos devastador como el orden estructurante. Esta dualidad se manifiesta en las luchas internas y sociales que enfrentamos, donde el Leviatán se convierte en un espejo de nuestras propias batallas contra el desorden que nos rodea. La narrativa ha destacado la manera en que el Leviatán, como figura mítica, encarna la tensión inherente entre estos dos estados, recordándonos que el caos no es simplemente una fuerza destructiva, sino también una oportunidad para la transformación y el renacimiento. Reflexionando sobre el caos, es crucial considerar las lecciones que el Leviatán nos ofrece. En numerosos testimonios de expertos se ha señalado que el caos, lejos de ser un enemigo, puede ser un catalizador para el cambio. Al enfrentar la adversidad y el desorden, los individuos a menudo descubren nuevas perspectivas y soluciones creativas.
Este proceso de confrontación y superación se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde el Leviatán actúa como un guía que nos empuja a trascender nuestras limitaciones y a adaptarnos a las circunstancias cambiantes de la vida. Las implicaciones del legado del Leviatán son significativas para nuestra comprensión del orden y el desorden en la sociedad actual. En un mundo caracterizado por la incertidumbre y la complejidad, las enseñanzas del Leviatán resaltan la necesidad de encontrar un equilibrio entre la estructura y la flexibilidad. Las opiniones contemporáneas sugieren que para navegar en tiempos de crisis es fundamental reconocer el valor del caos como parte integral de la experiencia humana. Este reconocimiento puede llevar a una mayor resiliencia colectiva, donde las comunidades aprenden a colaborar y a reinventarse frente a la adversidad. Al explorar los desafíos y oportunidades que surgen de la lucha entre el caos y el orden en la vida moderna, se hace evidente que esta dinámica es una constante en nuestras experiencias cotidianas. La incertidumbre puede ser desalentadora, pero también puede ser el terreno fértil para la innovación y la creatividad. Reflexiones personales sobre estas luchas revelan que, al aceptar el caos como un compañero en nuestro viaje, encontramos formas de construir un sentido de orden que no es rígido, sino adaptable y receptivo a los cambios. A medida que reflexionamos sobre estos temas, es esencial considerar cómo podemos aplicar las enseñanzas del Leviatán en nuestra búsqueda de equilibrio. Preguntas surgen sobre cómo enfrentamos el caos en nuestras vidas y cómo podemos cultivar un entorno que favorezca el orden sin sofocar la creatividad.